país ha conocido en los últimos años de varios casos de corrupción y el más reciente se remite al caso Luis Martínez, exfiscal general de la República. ¿Quiénes y qué instituciones han fallado en los procesos de control o auditoría del gasto de los recursos públicos? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en Punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en Punto, gracias por estar con nosotros. Precisamente estaremos conversando entonces en lo que resta de la hora sobre el caso de Luis Martínez, el ex fiscal general de la República. Queremos agradecer que nos acompaña esta noche en nuestros estudios Nelson Rauda, él es del periódico digital El Faro y está con nosotros para poder conversar de este tema. Nelson, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, William. Bueno, perfecto. También nos acompaña César Castro, él es de la revista Factum y bueno, ha dado seguimiento también de igual manera a casos como este. César, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, William. Buenas noches, Nelson, ¿cómo estamos? Buenas noches. Bueno, perfecto. Antes de iniciar, tenemos algunas declaraciones de lo que ha ocurrido alrededor del caso de Luis Martínez. Justamente tenemos declaraciones del fiscal específico, el designado para este caso, y inmediatamente después vienen declaraciones de Luis Martínez también y se refiere, desde luego, al proceso que está enfrentando en los tribunales. Vamos a ver y escuchar. En el caso del señor Luis Antonio Martínez González se le están atribuyendo 15 delitos, 1 de peculado, 2 de negociaciones ilícitas, 2 de cohecho propio, 1 de falsedad ideológica, 5 delitos de falsedad documental agravada, 3 delitos de omisión de investigación y 1 delito de lavado de dinero y activos. En relación pues al señor Carlos Mauricio Funes Cartagena, como mencioné, a él se le está atribuyendo una conducta de cohecho activo. Las penalidades de estos delitos son altas. Solo para mencionar algunos de ellos, el delito de lavado de dinero tiene una penalidad que oscila entre los 10 a 15 años de prisión. Y en el caso del señor Carlos Mauricio Funes, quien está siendo en este caso requerido por el delito de cohecho activo, es una penalidad que va de los 6 a los 10 años de prisión. Soy inocente y más inocentes son los otros acusados. Muchas gracias. Bueno, eso es algunas declaraciones breves sobre lo que ha ocurrido. Se recuerdan ustedes, ya estuvo con nosotros en este espacio también el fiscal general de la República, ahondó un poco en muchos detalles sobre esto. Pero bueno, César, me gustaría iniciar contigo un poco cómo se puede hacer una perspectiva desde el punto de vista periodístico entonces de la cobertura de estos casos, pero ante qué es lo que estamos, de tal manera que quienes nos están viendo en esta hora puedan entender de mejor manera de qué caso hablamos. Bueno, hay que recordar que Luis Martínez era un abogado muy conocido antes de ser fiscal general de la República. Él era el presidente de un grupo, una gremial muy importante de abogados y meses antes de esa elección había cobrado bastante importancia, se le consultaba en medios de comunicación. Él además había sido un abogado que había tenido negocios o relaciones como abogado con el expresidente Flores, incluso con la familia Torres, que tiene un vínculo, que de hecho se mencionó en estos días, esta semana. Entonces, digamos que era un abogado con algún reconocimiento, llegó a la fiscalía y creo que muy pronto en la fiscalía se comenzó a dar a conocer por este estilo particular que él tenía, era un tipo muy egocéntrico, centró la fiscalía en sí mismo. O sea, ya como abogado, antes de llegar a la fiscalía, ¿crees tú que se le podía observar un poco de esa...? No, yo creo que no, de hecho se vendía bastante bien. Nosotros que tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en algún momento, estando él como, ¿sí?, con esta federación de abogados, mostraba o parecía ser otra cosa. Sin embargo, cuando llega a la fiscalía hay un cambio muy pronunciado. Es una persona que de pronto comienza, o sea, la fiscalía gira alrededor de él y muy pronto comenzamos a escuchar cosas que en ese momento no las pudimos comprobar inmediatamente, pero sí algunas cercanías que en ese momento por lo menos nos parecían antiéticas. Serían como las primeras señales. Sí, su relación y lo más claro, su relación con el empresario Enrique Rice. Él cuando estaba en la oficina entre 2012 y 2015, ya esa cercanía nosotros por lo menos habíamos escuchado de ellas. Yo en ese momento trabajaba en la prensa gráfica y sí se escuchaba. Ahora, comenzamos a hacer una investigación. Revista Factum publica en noviembre de 2014, el primer caso, hubo un caso muy importante que tiene que ver con esta relación. Y digamos que eso destapa muchas cosas, porque
dimos a conocer en ese momento la relación entre Enrique Raiz y Luis Martínez con estas dádivas que daba el empresario. El empresario facilitaba sus aviones y en 92, ahora sabemos que son 92 viajes. ¿Ustedes no tenían contabilizado el número de viajes? Contabilizamos, no, ¿cómo no? Contabilizamos bastantes, contabilizamos destinos, contabilizamos las matrículas de los aviones y además la relación antiética era bastante clara porque Luis Martínez, bueno, el Raiz en ese momento estaba acusado de procesos, Raiz y su sobrino, Blanco Raiz, y después de eso los casos fueron archivados. Entonces, digamos que ese fue el primer gran caso que se le descubre al fiscal. Eventualmente él en diciembre de 2015 fue condenado por el Tribunal de Ética, si se recuerdan, que dijo que todo lo que había hecho, esta relación era completamente antiética, y ahí se usó por primera vez el término de vender justicia. En la resolución del Tribunal de Ética Gubernamental ya decían que el fiscal había vendido justicia. O sea, esos términos así de claros los utilizó en 2015 en el Tribunal de Ética. Y que además coincidía con investigaciones que habíamos hecho, en particular esta de la relación antiética entre Raiz y Luis Martínez. En ese momento lo que se podía comprobar, lo que pudimos comprobar únicamente era ese lazo. Incluso publicamos fotografías de ellos juntos. ¿Hay un video qué fue lo que presenciamos? ¿En una casa de campo o de la cabaña? ¿Era en la playa? No, en la playa. Luis Martínez con Enrique Raiz. Exactamente, celebrando fin de año. Justo cuando lo colocaron ese nosotros, video, ¿no? Y el Faro publicó el video de él subiéndose en aviones. Sí. Así es. Bueno, perfecto. Digamos que esa es una forma de introducción, pero un poquito larga, pero interesante. A ver, Nelson, sí has dado seguimiento en detalle, ¿no? Sí. En tu calidad de periodista del periódico. Entonces, justamente creo que cuáles son entonces esos puntos, como ya lo señalaba de alguna forma César, cuáles son esos puntos, esas luces que se comenzaban a ver en su momento. Sí, bueno, hay que decir que la característica de Luis Martínez como fiscal, y en ese sentido se parece un poco a este fiscal, es su prepotencia, la manera en que trataba. Fue un fiscal que se peleó, hay que recordarlo, con el ministro de Defensa, aunque después termina no acusándolo por el caso de la tregua. Se peleaba también o tenía enfrentamientos claros con Mauricio Funes, tuvo mucha presión de Mauricio Funes en el caso de la investigación a Francisco Flores. En esa época también fue la filtración del famoso reporte de operaciones sospechosas Ross, que también causó un enfrentamiento mediático. Incluso con la prensa no tenía a pesar de que no tenía una cobertura relativamente favorable en la mayoría de medios de comunicación, tuvo enfrentamientos con la prensa, el famoso respeta al fiscal. Exacto, con un periodista que tenía problemas de visión en una conferencia. Entonces, este tipo de comportamientos ya se evidenciaban y era característico de él, su prepotencia, su arrogancia, pero no fue hasta quizás al final de su periodo que empezamos a ver estas luces que ya conducían no solo a un tema ético, si me gusta más o menos la personalidad de este fiscal, sino ya emproblemado con la ley. Ya lo decía César, la relación con Enrique Raiz en esa resolución del Tribunal de Ética, básicamente el tribunal, la gente menciona que todos los casos que tenía Enrique Raiz en la fiscalía se archivaron, los casos en contra de Enrique Raiz, y los casos en los que Enrique Raiz aparecía como víctima progresaron. Eso lo describe el Tribunal de Ética y dice, bueno, esto es una relación directa de que él recibía dádivas como los aviones, los viajes en avión. Digamos que al inicio entonces eran como algunos chispazos, algunas luces, pero ¿cuál es lo que para ustedes es como el detonante? ¿O hay un hecho en particular o es el conjunto de situaciones? Lo que pasa es que es diferente lo que uno va conociendo cuando un funcionario tiene el poder y ocupa las instituciones a lo que uno puede conocer cuando ya otros funcionarios llegan y enseñan lo que ha mostrado. La resolución del Tribunal de Ética viene casi al final del periodo de él. Luego empieza este fiscal nuevo y empezamos a conocer cosas, empezamos a ver rotaciones de jefaturas en la fiscalía, por ejemplo, muy rápidamente a Julio Arreaza. Ya con el caso de Douglas Meléndez. Sí, Douglas Meléndez, antes siquiera de hacer una acusación penal, ya mueve a Julio Arreaza, que era el director de intereses del Estado, que era un jefe importante en la fiscalía de Luis Martínez. Exacto. Y lo envía a una oficina en Chalatenango, pues lo envía a la periferia donde no puede tener los casos, digamos, estos que trascienden en los medios. En noviembre de 2015, entre noviembre y diciembre de 2015, empezamos a ver en ese movimiento para la reelección, empezamos a ver cómo se involucraban diferentes personajes de la política. El Faro publicó que personajes como Tomás Regalado, como Francisco Calleja,
y presionaron, José Luis Merino del FMLN y el propio Enrique Raiz presionaron a diputados y presionaron a la Asamblea Legislativa con miras a la reelección de Luis Martínez, cuando ya se empezaban a conocer estas cosas. Nosotros también publicamos en diciembre de 2015 cómo Luis Martínez llega a la Fiscalía siendo un hombre endeudado, una hipoteca de más o menos $175,000, sí, sí. Y en los primeros 3 meses de ser fiscal, es decir, esa hipoteca la tenía para diciembre de 2012, y en marzo de 2013 ya la había cancelado, y su salario en la Fiscalía era $4,000. O sea, no hacía falta ser un experto financiero, sí, para decir aquí hay una incongruencia. Ese es, digamos, el primer indicio de lo que ahora es un proceso, sí, por enriquecimiento ilícito. Ahora, toda la información esta de la que me estás hablando, obviamente ustedes la tenían antes de que se iniciara un proceso formal, digamos. Sí. O sea, nosotros, esto de la hipoteca, nosotros lo publicamos, sí, en el Faro en noviembre de 2015. Ya habíamos publicado también en el Faro, ya se había publicado el tema del padre Toño, que es que el fiscal Martínez usa ilegalmente escuchas telefónicas interceptadas por el centro de escuchas y las usa para presionar al padre Toño. En ese momento el fiscal, se recuerda, tenía una campaña contra la tregua hipócrita, decía él, que él estaba muy en contra del pacto con pandillas que se dio durante la administración de Mauricio Funes. Toño, el sacerdote Antonio Rodríguez, se convierte en uno de los mediadores, en una de las etapas de esa tregua, y el fiscal Martínez usa escuchas telefónicas interceptadas, escuchas privadas, conversaciones íntimas del padre Toño para presionarlo ante el nuncio apostólico, ante la Embajada de España. Y eso ya eran señales claras de abuso de poder, y eso lo habíamos publicado. Bueno, de acuerdo. Debo hacer la primera pausa comercial, nos quedamos con esto, regresamos con más. Volvemos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Nuestros invitados: César Castro, de revista Factum, también Nelson Rauda, del periódico digital El Faro. A ver, el fiscal general de la República, que dio la conferencia de prensa junto con Jorge Cortés de la Unidad Antilavado, ¿a qué se hizo referencia así rápido? Algunos casos. Se habló ahí, por ejemplo, del gerente general de Mauricio Llanes, dice que usó cargos para acciones ilícitas administrativas. José Dolores Zelaya, el otro gerente, creó consultorías ficticias para sustraer fondos. Se hizo referencia al tema de los $15 millones de los famosos barriles, ¿no? Que hay una parte de esa que supuestamente también fue utilizada. El caso de contrataciones ilegales, negocios ilícitos para favorecer a empresas de Enrique Raiz, el famoso carro blindado que estaba en manos de particulares, y entre tanto también se hace referencia a que Luis Martínez recibía dádivas de parte de Mauricio Funes para protegerse de investigaciones en el caso, decía, el Chaparral, la Tregua, entre otros. Nelson, todo esto es, cuando uno lo observa, es una cuestión que ¿estamos ante una situación sistemática o de qué? Yo creo que no hay otra forma de entenderlo, al menos en la administración de Luis Martínez de la Fiscalía. O sea, es que llegamos al ridículo de que el fiscal general y el jefe de la unidad financiera están acusados de lavado de dinero. Así estamos en este país. Entonces, y lo que decía el fiscal también, y lo que parece evidenciar, habíamos entendido que era Enrique Raiz el que había comprado justicia, ya hay una investigación previa en la que está involucrado un juez de paz de San Salvador, su suplente, y abogados que se ponen de acuerdo para acusar falsamente a una persona. Eso lo teníamos de la primera acusación de hace 2 años. Ahora vemos que no solamente es Enrique Raiz, sino que es como que Luis Martínez era el director de una oficina y tenía clientes y podía usar esa oficina privada de derecho quien pudiera pagarla. O sea, entonces ya no solamente es Enrique Raiz, ahora también es Mauricio Funes, y cuántos casos más funcionaron de esa misma manera, en la que los abogados de Enrique Raiz está acusado, por ejemplo, el prófugo de la justicia Ernesto Gutiérrez, otros abogados, el abogado Luis Peña también está acusado, abogados que, por cierto, siguen teniendo permiso, no han sido suspendidos por la Corte Suprema de Justicia, siguen pudiendo ejercer legalmente el derecho en El Salvador. Ellos formaron una estructura que controlaban juzgados, controlaban jueces. O sea, no se trata solamente de la Fiscalía, sino que la Fiscalía como centro operativo de una estructura que corrompía la justicia y que no sabemos si sigue activo. O sea, hay que recordar, nosotros publicamos en El Faro también un audio en el que el actual magistrado de la Corte Suprema, Óscar López Jerez, quien fue socio de bufete de Luis Martínez antes de que él fuera fiscal general, decía a unos clientes que él tenía favores, que él podía conseguir favores con Luis Martínez y que Luis Martínez lo iba a ayudar. O sea, ¿hasta dónde podemos ver que llega esta situación? Es una cosa, claro, que es sistemática. No solo
vieron de dónde sacaban de la Fiscalía, o sea, hicieron reformas, según el fiscal general, hicieron reformas al reglamento interno de la Fiscalía para poder disponer de los fondos incautados en casos de lavado de dinero, como esto de los narcobarriles, que fue un misterio, lo declararon con reserva, y luego dijeron que lo habían gastado en fotocopias y en aguinaldos, y ahora sabemos que lo sustrajeron, y además en el que la justicia no operaba conforme a los lineamientos, sino que operaba a beneficio de particulares. Sí. Ahora bien, César, en el caso de, ¿cómo conecta entonces esto con el caso Mauricio Funes? Porque el fiscal, obviamente en la Fiscalía se ha hablado de dádiva de parte del presidente Funes hacia Luis Martínez. En algún momento debo entender de que Luis Martínez habló, pero de un tema de sobresueldos. ¿Hasta qué punto entonces todo esto conecta con Mauricio Funes e incluso con la administración de Salvador Sánchez Serén o no? Correcto, pero a ver, hay una cosa bien importante que hay que recordar a la gente. Luis Martínez, después de salir de la oficina, tuvo reparos de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia por enriquecimiento ilícito, ¿no? Y la explicación, o parte de la explicación que él dio en ese momento, o sea, de hecho el monto de lo que dijo el fiscal el martes, el 10,000 o 20,000 dólares, el mismo Luis Martínez lo había aceptado. Luis Martínez, una de sus justificaciones para decir de dónde había sacado el dinero era que Casa Presidencial le pagaba. Evidentemente él no dijo que eran dádivas a favor de favorecer en algunos casos, pero él lo había reconocido. Entonces eso es interesante. Dijo que fue en los tres años de su mandato como fiscal general, lo cual implica que se le dio pagos ya en la administración del actual presidente Sánchez Serén. Es una de las preguntas que se le hicieron en la conferencia al fiscal, y creo que se lo han hecho después, sobre si va a investigar o no a esta presidencia por también darle fondos de parte de presidencia a Luis Martínez. Hay una cosa que me parece interesante de todo esto, es Luis Martínez es un tipo corrupto, pero digamos que aquí la corrupción está por encima y no solamente se suscribe a la Fiscalía o a él. O sea, Luis Martínez fue, digamos, un mal o algo necesario para que los corruptos pudieran funcionar. Casi fue el engrudo que permitió la corrupción. Y si lo vemos, se la permitió a Raiz, se la permitió al expresidente Funes, se la permitió a gente de Arena, porque hay que recordar que, bueno, eso no se ha procesado, pero él no investigó, no pidió investigar los destinatarios de los fondos de Taiwán, por ejemplo. Entonces, hay un montón de cosas que no se hicieron en la administración de Luis Martínez, porque él aceptaba dinero para no hacerlo. Entonces, yo no lo veo a él como el gran corruptor o como la persona sino que una persona que tenía mucho poder, que estaba a cargo de la oficina encargada de persecución del delito, que se prestó para hacer corrupción. Pero aquí hay un montón de corruptos más, desde la presidencia, que hemos visto de forma sistemática se ha robado dinero desde Antonio Saca, incluso antes, y el expresidente Funes. Entonces, hay una lógica de corrupción muy grande que Luis Martínez la permitió. Entonces, ahora que vemos al expresidente Funes y que dice que no tiene nada que ver, parece interesante, porque le pagaba a este fiscal y luego no lo investigó en casos tan importantes como la tregua. Pero no lo investigó él, ni lo ha investigado el actual fiscal por el caso de la tregua. Y eso es bien interesante también. El fiscal... ¿Crees tú que puede haber suficiente evidencia en el caso? Bueno, es que en este caso hay reconocimiento público de un funcionario, el exministro de Seguridad, después de Defensa y ahora de Defensa, David Munguía Payés, que él fue el padre de la tregua. Y de hecho el fiscal Douglas Meléndez lo mencionó en la conferencia, mencionó al ministro, no dijo el nombre, pero mencionó al ministro y mencionó al expresidente Funes. Y es curioso porque el caso de la tregua, quien lo llevó, o sea, quien lo procesó, fue Douglas Meléndez, pero no presentó una acusación ni contra Funes ni contra Munguía Payés, y luego hicieron el ridículo porque perdieron el caso. Y ahí está eso. Entonces, sí vemos, bueno, no sé, vemos que este caso llega en un momento donde se le acaban los 2 años de detención a Luis Martínez, porque fue capturado en 2016, y en un momento donde el fiscal está pensando en su reelección. O sea, hay una coincidencia y mira, ¿lo ves relacionado? Yo totalmente relacionado. Yo creo que es muy obvio, pues no hay que ser... o sea, tiene o sea, si no lo presentaba en ningún otro caso,
Era complicado que incluso el hombre saliera libre, si al final las audiencias quedaban de esa manera. Pero de todas formas, después está él está buscando reelegirse y necesitaba de alguna forma sacar un caso. Los dos casos importantes que ha sacado, bueno, o casos importantes que ha sacado este fiscal tienen que ver con Luis Martínez. Y no digo que Luis Martínez no sea corrupto, simplemente digo que este fiscal, al igual que el otro, y ya lo decía Nelson, es muy show, le gusta el espectáculo, le gusta el salir en las cámaras y decir ahora sí, pero cuando llega a los tribunales y se le caen los casos. ¿Tendrá que ver esto con la capacidad de investigación, es decir, con los instrumentos, con los recursos? Tiene que ver, o sea, mira, la Fiscalía es una institución sumamente pobre, pero si se roban el dinero de esa manera va a ser más ineficiente. Sí, para cerrar contigo. Sí, yo creo que tiene que ver, obviamente la Fiscalía es dentro de todas las instituciones de este país que no tienen el presupuesto suficiente, la Fiscalía es una más. Pero lo que dice César, por ejemplo, en el caso de la tregua es cierto. Vaya, en el caso de la tregua, nosotros en el Faro publicamos tanto que tuvo hecho, esta Fiscalía, la de Douglas Meléndez, tuvo hecho un proyecto de requerimiento en el que acusaba a David Munguía Payés como ministro de Seguridad en aquel momento y acusaba también a Ricardo Perdomo, actual superintendente, también fue ministro de Seguridad. Y eventualmente desechan ese requerimiento. El juez, nosotros publicamos esa nota que se llama juez exonera a los obreros de la tregua, que era quienes habían capturado. El juez en la resolución les dice, miren, aquí hay personas a las que no han acusado, y yo extraño esa acusación. O sea, solo acusaron a mandos medios de centros penales y Mijango, que es como el principal en este momento, Raúl Mijango. Y Mijango, que es quien ha caído todo, pero Mijango ni siquiera era funcionario de gobierno. ¿Quién Mijango podía operar con esa facilidad en las cárceles sin que nadie le diera permiso? Digamos, con un poquito de claridad mental, dice, bueno, ¿cómo podía ingresar Raúl Mijango a los centros penales? No era todo ser funcionario. Claro, alguien le dio permiso, alguien autorizó. Sí. ¿Quién autorizó? Es como la vez que salieron los pandilleros a dar la entrevista en el canal de Toby. O sea, podía decidir el director de centros penales en aquel entonces, yo voy a dar ese permiso sin que supieran los ministros. Claro. Entonces vamos a lo mismo, es la cadena de jerarquía. Bueno, una pausa comercial cuando regresemos. ¿Y dónde estaban entonces las instituciones? Corte de cuentas y lo demás. Vamos a una pausa. Bien, alrededor de estos temas uno se pregunta, y por eso lo planteamos al inicio también en la pregunta que hacíamos, que finalmente quiénes o qué instituciones han fallado alrededor de esto en el tema de control, auditoría, etcétera. Y uno piensa de inmediato, César, por ejemplo, en el caso de Corte de Cuentas de la República, pero, y digo, antes de que el fiscal general reventara el caso, digamos, públicamente, pero ¿qué pasó con el resto de instituciones? ¿Hasta dónde se activaron o no? Porque todo lo que había en ese momento era investigaciones periodísticas. Así es. Mira, y menos mal que había investigaciones periodísticas. Yo creo que las investigaciones periodísticas desde por lo menos 2012, desde que él llegó a la oficina, han permitido mantener este caso a flote, recordando a la gente por qué es importante fiscalizar al poder, en este caso a la Fiscalía General de la República. Durante un tiempo fue lo único que había en este país. Varios medios de comunicación tuvimos información, investigamos, había cosas que nos olían mal y comenzamos a investigar y publicarlas. Y fue tiempo después que ya las instituciones comenzaron, digamos que, a funcionar. Ahora, hay que recordar que ahora mismo estamos frente a varios casos de corrupción abiertos. El caso que recién condenaron al expresidente Saca, después de pactar con la Fiscalía, el caso donde está investigado el expresidente Funes y este caso contra Luis Martínez, el fiscal general. Traigo a colación todo esto porque una institución que tuvo que ver, o tendría que ver, con las tres investigaciones es la Corte de Cuentas de la República. La Corte de Cuentas de la República, que por años ha sido cooptada por los partidos políticos, favoreciendo primero al PCN y después a Gana, nunca ha hecho su trabajo, ha sido un colador, ha sido más bien una institución que facilita la corrupción al no hacer absolutamente nada. En el caso de Hernán Contreras, expresidente de la Corte de Cuentas, y en el caso del expresidente Saca, fue bastante obvio cómo su participación fue vital para que se desviaran más de $300 millones, porque lo que daban es casi como un recibo, como está cumplido. Y hasta la fecha, yo el otro día lo vi caminando así, anda tranquilo por la calle, como si nada. Esta fiscalía no lo ha acusado, cuando es bastante obvio que desde ahí se facilitó, se dejó hacer
Y no solo al expresidente Saca, al presidente Funes y al mismo fiscal general. Entonces, las instituciones que deberían funcionar, en este caso la Corte de Cuentas, nunca han hecho nada. Y eso es lo mismo que lo que decía antes. No es solo Luis Martínez, no es solo el expresidente Saca o Funes o el expresidente Flores, no es solo la Corte de Cuentas, es un sistema. O sea, es todas las instituciones que viven permanentemente pegadas a la corrupción. Y ese es un cáncer que cuando el fiscal dice, y creo que lo dijo acá, que miraba un poco como de soslayo la existencia de una institución como CICIES, como una comisión contra la impunidad, él decía que prefería mejor consolidar la fortalecer a la fiscalía. Y en eso tiene razón. Yo creo que en eso estamos de acuerdo con el fiscal Meléndez. Hay que fortalecerla, pero no es suficiente, porque hemos dado muchísimas pruebas de que no es suficiente, que este país no sale si se cuidan entre ellos, y es como lobos cuidándose entre ellos mismos. Es increíble. Entonces necesitas algo externo que realmente saque, porque si no vamos a tener de nuevo casos de corrupción. Este ya es, no sé, el 7º en los últimos años, y no pasa nada, las instituciones no funcionan. Necesitamos algo más que ayude. Lo que pasa es que aquí ya se vio que comparando con el caso de CICIG no solo combatió corruptos como funcionarios públicos, sino también empresarios. Entonces ya los empresarios aquí se jalaron y ya dijeron, no queremos eso para El Salvador. Entonces, o se quiere combatir la corrupción o no. ¿Tu opinión, Nelson? Sí, yo creo que, vaya, por ejemplo, en la Fiscalía, en los papeles existe una cosa que se llama unidad de auditoría fiscal, que se supone que tendría que hacer eso, auditar el trabajo de la Fiscalía, auditar a los fiscales, donde uno podría ir a poner denuncias de que un fiscal hizo un mal trabajo en un caso. ¿Alguna vez has escuchado, no sé vos, César, pero no sé si has escuchado un caso en el que la auditoría fiscal haya procesado a un fiscal? O sea, en la práctica funciona de la misma forma que funciona esta unidad de auditoría de la policía. O sea, no se tocan. Popularmente se dice chucho no come chucho. O sea, y no son unidades que están ahí en los papeles y que no sirven para nada, que no hacen su trabajo y que no están cumpliendo su función. No se puede dejar a una institución tan importante como la Fiscalía General de la República a sus anchas. No se puede dejar el poder sin fiscalizar eso. Si no hubiera sido por los casos periodísticos, o sea, muchas de las acusaciones, o no algunas de las acusaciones que hoy está judicializando Douglas Meléndez ya se habían publicado en periódicos antes de que el Tribunal de Ética lo hiciera, antes de que los juzgados lo hicieran. ¿Será que los periódicos, sobre todo esos periódicos independientes, pues tienen más recursos que la Fiscalía? No, los tienen. Los periodistas no podemos acceder al secreto bancario, no podemos ver, no sé, expedientes judiciales, no tenemos los recursos que tiene la Fiscalía. Entonces, ¿cómo es que nosotros sí podemos llegar a esas cosas y los fiscales no? La respuesta es que hay voluntad. Y si no hay voluntad de investigar, pero yo también, el otro reclamo es... Sí. El otro reclamo que existe y está latente en este caso es el sistema judicial. O sea, ¿cuántos jueces han sido destituidos o removidos o siquiera investigados por su actuación en los casos vinculados a Enrique Ráez? Porque la Fiscalía no juzga, la Fiscalía acusa. ¿Cómo es que se supone que en el sistema judicial salvadoreño las acusaciones van pasando por filtro de juzgado de paz, filtro de juzgado de instrucción, filtro de juzgado de sentencia? ¿Cómo es que estas acusaciones transitan libremente por todo el sistema judicial y nadie se da cuenta? Hey, aquí hay algo raro. Hey, esta acusación no se sustenta. Ahí tenés al juez de paz Romeo Aurora Yamatei, acusado por este caso, el juez suplente Mauricio Galvez. La Corte Suprema lo único que ha hecho es mover a jueces de la periferia, movieron a jueces que habían tramitado caso Ráez, los movieron de San Salvador a la periferia, pero no hay destituidos, no hay antejuicios, no hay procesos, la sección de investigación judicial donde está en este caso. O sea, no solo es, sí la Corte de Cuentas, pero hay un montón de instituciones que no están haciendo su trabajo. Ahora, porque habitualmente todo esto de los casos, cuando se destapan y termina entonces una presión muy fuerte también sobre la Fiscalía General de la República. Y uno dice, bueno, efectivamente la Fiscalía tiene que hacer su trabajo, pero se pregunta uno siempre cómo es posible que si había un poco estas luces de advertencia, como para decir entonces las instituciones que operaban, en caso Corte de Cuentas, que creo que desde mi punto de vista tiene la responsabilidad más importante, no estableció las objeciones, reparos o demás. Pero mira, hay una cosa bien importante y hay que ser justos con la Fiscalía también, porque esta es una cosa, la Fiscalía es una institución sumamente jerárquica y es como el fiscal general, de hecho el F1 es así, lo que se dice, lo que diga el F1 es casi que palabra de Dios. Entonces hay que ser justos con la Fiscalía porque hay un montón de fiscales que hacen un gran trabajo.
Hay un montón de fiscales que investigan y lo que pasa es que desde arriba se les para el carro y se les dice esto ya no se va a seguir, este caso va a llegar hasta acá. Es decir, no es toda la institución. Hay fiscales, los fiscales que ven homicidios, hay algunos que tienen hasta 200 casos de homicidio. Vos decime, ¿cómo es posible que un fiscal con 200 casos pueda hacer bien su trabajo? Es imposible, ¿no? Porque los recursos no alcanzan, porque no tienen forma de investigar tanto. Pero el problema es en las jefaturas, el problema es cómo esté diseñada esa institución, ¿no? Que no hay algunas unidades que podrían tener más autonomía para investigar y que, por ejemplo, existiera casi como una inspectoría, como lo tienen en el caso de la policía, sí, que tampoco funciona de mucho. Pero por lo menos algo que pudiera fiscalizar a la Fiscalía. Eso es importantísimo. Y dado los antecedentes que tenemos, necesario. Cuando el fiscal Meléndez habla de fortalecer la institución, yo esperaría que estuviera pensando en algo así también. Ahora por lo menos se superó un veto que le restaba autonomía a una unidad importante. Entonces, yo creo que hay cosas que deben ir en ese sentido, en el sentido de fortalecerla, pero de verdad. Pero, como repito, yo solo insisto con eso, de la mano con otras instituciones externas que ayuden y fortalezcan e investiguen de una forma independiente. Bueno, de acuerdo. Vamos a ir a la última pausa comercial. Oscar López nos ha escrito, vamos a llevar ese tema porque justamente lo que tenemos acá para poder dedicar los últimos minutos y que tiene que ver con este tema de elección del fiscal general de la República, un proceso abierto en Asamblea Legislativa. Y bueno, un poquito más de esto vamos a hablar después de la pausa. Bien, estamos al cierre y tenemos un tuit que nos ha escrito Oscar López, lo vamos a mostrar ahí en pantalla. Dice él en la pregunta, ¿seguirá la Fiscalía General o el fiscal general investigando estos casos a pesar de que está muy cerca el nombramiento de otro fiscal y el próximo presidente y procederá a la extradición de Mauricio Funes? Y claro, esto nos lleva a hablar un poco de este tema que está en agenda y que de alguna forma lo mencionabas, César, y que tiene que ver con elección o reelección del fiscal general. Por cierto, el fiscal general que estuvo con nosotros esta semana no nos confirmó ni nos descartó, porque no ha tomado la decisión, dice, de si va nuevamente a inscribirse en este proceso de reelección. Deberíamos meter $1 por cada vez que los funcionarios dicen esa frase y tendríamos un montón. Obviamente sí tiene intereses en otros 3 años en la Fiscalía y hay que ver ahora... Pero bueno, en Asamblea depende de correlación, exacto, de la aritmética. Correcto. Cuando Luis Martínez estaba a punto de salir... la negociación, y bien lo mencionaba Nelson, fue bestial. Ahora creo que hay que estar pendiente de la Asamblea para ver por dónde van los tiros. Yo creo que este retraso deliberado en la elección de magistrados de la Sala Constitucional tiene alguna relación también con la posibilidad de incluso armar un solo combo y decidir también por fiscal general. O sea, poner sobre la mesa de la negociación las dos elecciones inmediatas. Correcto. Y además el presupuesto general de la Nación del año que viene. Hay un montón de cosas importantísimas que están en juego en este momento. Esas son 3 de ellas. Especialmente 2, la selección de la Sala de lo Constitucional. Ya vimos la importancia de la sala pasada y ahora ningún partido político, y cualquiera que diga lo contrario está mintiendo, tiene un interés real en escoger los mejores candidatos. Los partidos políticos ahorita están empecinados en escoger los magistrados que no les atenten contra sus intereses, porque tuvimos una sala durante los últimos 9 años que tiró resoluciones parejo, o sea, tiró contra gobierno, contra partidos políticos, poder económico, es decir, y entonces es bastante obvio que dentro de la Asamblea hay ese temor. Entonces, ahora ya la discusión no es ni siquiera de los mejores evaluados, la gente que sacó las mejores notas, sino que ver quién nos conviene más. ¿Y crees que es terrible eso? ¿Crees que ese mismo rasero que se está aplicando en esta discusión sobre elección de magistrados también se aplique para el fiscal? Y no solo eso, sino que se ha aplicado en otras ocasiones. La elección de Luis Martínez, que un tipo que venía muy ligado a la derecha, lo demuestra. Los funcionarios de segundo grado, procurador, fiscal, procuradora, están atados, o Corte de Cuentas, están atados y se hacen de la misma manera como se hacen las elecciones de magistrados. Lo que pasa es que la Sala de la Constitucional pasada le salió el tiro errado, pero obviamente van a querer escoger algo que no los perjudique. De acuerdo, Nelson.
Entonces, ¿por dónde crees que puede ir esto? Finalmente podría coincidir entonces, porque ahora se está hablando entonces justamente de un supercombo, ¿no? Elección de magistrados, elección de fiscal general y presupuesto, porque tiene que ver con la parte de emisión de bonos y letes. Sí, evidentemente van a buscar un fiscal que le sea cómodo a todos, que no le sea incómodo a nadie, pero sobre todo van a buscar, o sea, Luis Martínez lo eligieron, es cierto, venía de trabajar con todos los gobiernos de Arena, ligado a la derecha, pero lo votaron los 84 diputados. Y ahí tienen que hacer, cuando hablamos de las instituciones, tienen que hacer una culpa a los diputados. Los 84 no solo se equivocaron en elegir a Luis Martínez, sino que había un montón de esos que estaban dispuestos a reelegirlo. Hubo diputados que salieron en público, y basta con googlear, salieron apoyando su reelección, salieron apoyando su campaña de reelección. GAN estaba ahí, PCN estaba ahí, un sector de Arena estaba ahí, un sector del FMLN, aunque algunos diputados lo negaban, pero un sector del FMLN estaba ahí. O sea, claro que van a buscar un fiscal que les sea cómodo, un fiscal que puedan manipular, un fiscal que puedan tener. Yo me acuerdo, no sé si la posición sobre Douglas Meléndez, yo creo que ya cambió, pero hace unos meses en el programa de El Faro Radio, el diputado Rodolfo Parker nos decía al aire que estaban dispuestos a votar por la derecha, que la derecha estaba dispuesta, casi seguro, a reelegir a Douglas Meléndez. Yo creo que a estas alturas esa posición ya habrá variado, han pasado muchas cosas. Bueno, a propósito del diputado Rodolfo Parker, nos confirmaba en una entrevista en radio esta semana que ellos están dispuestos a ratificar el voto a favor de Douglas Meléndez, pero parece que son otros partidos los que no están... Claro, lo que pasa es que el PDC tiene 3, 4 votos, o sea, sí, claro, no es la fuerza que decía, pero digamos que Rodolfo Parker sí es un diputado que está usualmente muy enterado de cómo van esas negociaciones en la Asamblea Legislativa. No sé si Douglas vaya, seguramente del FMLN es muy posible que ahorita mismo no tenga los apoyos, no sé cómo los tendrá en Arena, pero es una posibilidad. Y yo creo que de Douglas Meléndez, aunque haya dicho que no aquí, ya hoy, por ejemplo, en una entrevista en radio en la mañana decía, cuando anuncie que voy a ir por la reelección, voy a recibir un montón de ataques. Yo lo veo bastante decidido, ahí coincido con César. Bueno, aquí no dijo que no, sino que estaba valorando y que nos iba a notificar después. Yo creo que está un poco jugando con esa posibilidad, pero parece muy claro el interés que tiene él. Ya habrá que ver qué otros candidatos se presentan, pero independientemente de eso, creo que mucha de la gente buena, yo creo que en la elección pasada de fiscal hubo candidatos que eran interesantes, que su perfil era interesante, pero yo creo que muchos de los candidatos que se quieran animar a competir por el perfil, por el puesto de fiscal general, van a tomar en cuenta lo que ha pasado con la elección de magistrados, que muchos de los perfiles mejor evaluados fueron descartados no solo en la Asamblea, sino que desde antes, desde el Centro Nacional de Judicatura, del Consejo Nacional de Judicatura, ya fueron descartados muchos de los perfiles con más estudios, de los perfiles con gente constitucional. Entonces, es obvio que los partidos políticos no están pensando, por más que digan y por más que anden en campaña, no están pensando en elegir funcionarios que les sirvan al país, sino que están pensando en funcionarios que, como Luis Martínez, les sirvan a ellos. Ahora, y parecería que en términos de la formalidad, el proceso que se ha seguido de elección, que se está siguiendo para elegir magistrados de Corte Suprema de Justicia es totalmente distinto al que se sigue con el fiscal general. O sea, en teoría es muy parecido. Se hacen entrevistas, se abre la convocatoria, está muy pronto a realizarse eso. El periodo de Douglas Meléndez vence en los primeros días de enero del próximo año. O sea, ya estamos en una etapa para ver eso. Sí. Pero no sé qué están pensando los diputados, no sé si están pensando en negociar todas las cosas juntas, no sé si conviene que hagan eso. Estoy seguro que no están pensando en los mejores perfiles y los más evaluados, ya hubieran elegido. Ya los baremos y los resultados y las notas y las estadísticas ya dieron su veredicto hace un montón. No están pensando en eso, están pensando en qué nos conviene. Bueno, y todo esto en medio de una elección presidencial. Es que eso es otra cosa importante, William, porque yo, con la corrupción como uno de los principales problemas de este país y demostrado por este montón de casos que están saliendo a la luz, toda esta podredumbre, yo esperaría que los candidatos presidenciales fueran enfáticos, porque hay que recordar que sus partidos, tanto Arena, el Frente, Gana, sus partidos estaban a favor de reelegir a Luis Martínez. Yo esperaría que los candidatos fueran enfáticos para decir que están contra la corrupción. Bueno, perfecto, se nos agotó el tiempo. Gracias, César. Un gusto estar aquí. Bueno, gracias, Nelson. Gracias, William. Buenas noches. Bueno, terminamos de esta manera, 8 en punto. Gracias a ustedes que estuvieron con nosotros. Nos encontramos mañana, viernes, al cierre de la semana, siempre en 8 en punto. Buenas noches.